todavía no, ya vamos a tener tiempo de saludarnos, de abrazarnos, porque lo que tiene de lindo estos retiros, estos encuentros, es encontrarnos también. Encontrarnos con hermanos de otras iglesias, con pastoras, que a veces estamos desencontradas, nos mandamos mensajito, cuesta en los tiempos de los que están sirviendo a Dios, cuesta a veces combinar los tiempos. Así que cuando el Señor nos convoca, acá estamos, a compartir esto. Quiero saber si se escucha bien o muy enlatado, si no agarro el otro. Un poco enlatado. ¿Se puede corregir o agarro el otro? ¿Sigo? Si lo pueden corregir, sí, si no agarro. Hola. ¿Mejor? Anúlame. Ahora sí. Bien. Entendidos en los tiempos. Cuando les decía orando que en este tiempo el Señor nos está llevando a una convocatoria de estar más cerca del Espíritu Santo, cada día, porque si uno prende la televisión, sale, habla, se da cuenta que el mundo está cada vez más rápido y cada vez menos cosas que uno entiende. Como cristianos muchas veces vamos quedando como atrás, como viendo y sin entender qué estrategias, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que manejarnos, qué hacemos con lo que aprendimos. Y esta convocatoria que va a arrancar ahora, pero que sigue hasta mañana a la noche, va a ir progresando en el entendimiento de distintos temas. Hoy vamos a hablar de entendidos en los tiempos y tiempos proféticos, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el planeta donde nos rodea, qué pasa con la iglesia, qué está pasando en distintos ámbitos de la sociedad. Mañana a la mañana vamos a entrar en lo que es ser entendidos de los tiempos personales. Voy a hacer una pequeña referencia de esto, porque somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y muchísimas veces los que estamos en la corriente del espíritu se trabaja muy poco lo que es la mente, las emociones, el corazón. Y esas cosas muchas veces traban nuestro andar en Cristo. Porque tenemos temas de carácter, porque hay cosas que no sabemos cómo manejarnos, porque hacemos una cosa y queremos hacer otra, como decía Pablo. Y ser entendidos en los tiempos personales tiene que ver con comenzar a tomar herramientas como pueblo de Dios, que mañana vamos a proponer muchas cosas, así que no se lo pierdan desde mañana a la mañana. Los que están viendo o están grabando, va a ser un tiempo de ir hacia adentro, cada uno, a entender quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos como rumbo personal. Muchas veces queremos guiar a otros, pero no sabemos ni nosotros dónde tenemos que ir. ¿No? ¿Nunca vieron eso? Y este tiempo donde vamos a estar viendo también el entendimiento de los tiempos sociales, hay talleristas que van a traernos temas donde la iglesia generalmente no se mete. Y tiene que ver con identidad de género, y tiene que ver con adicciones, y tiene que ver con las redes sociales. ¿Y por qué digo la iglesia no se mete? Porque a veces son temas incómodos, temas que como no se saben cómo llevar, o no hay alguien que antes de uno lo haya trabajado en el tiempo actual, se dejan de costado o se meten abajo de la alfombra. Por eso, cuando hacemos cada retiro de Madres de Reforma, cada convocatoria, tanto hombres como mujeres, entendemos que hacemos punta de flecha. Punta de flecha es lo que abre un surco que no está. Son los que comienzan a caminar donde tal vez otros no quieren caminar. Y eso es costoso. Hay que tener muy claro que Dios te está mandando, te está hablando para hacer determinada cosa, porque no es sencillo. Cada vez que hay una visión o hay un visionario en la historia, vieron que siempre todos dicen, no va a andar. No va a andar. ¿Qué? Y eso a los reformistas nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Hoy cuando oraba a la mañana, el Señor tuvo algo muy lindo que le quiero compartir. Estaba orando y sentí muy fuerte su presencia y oraba por cada uno de ustedes. Algunos sabía que venían, otros no los conozco. Pero decía, Señor, bendecí, que puedan ver, que puedan entender. Y me trajo ese pasaje cuando habla que hombres de Dios caminaban como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Y él me decía, me voy a dejar ver. Voy a dejar que me vean. Y para mí fue lo más lindo que pude recibir,
para este retiro. Porque cuando uno lo ve, lo sigue, no duda. Cuando uno lo ve al invisible, no hay precio. Se deja lo que se tiene que dejar, porque uno está entendiendo que es Él el que está marcando un rumbo. Y el que está en Reforma tiene que caminar viendo al invisible, no como viendo al invisible, porque si no, no podríamos avanzar. Amén. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Que Él se les muestre, que Él se les revele, porque tiene que ver con esto, que Él se nos revele cada día y podamos entender más su mente y su corazón. Madres no hace un evento, Madres es un entrenamiento. Por eso a veces no son convocatorias tan multitudinarias, porque el entrenamiento implica no escuchar lo que quiero escuchar, implica no que me digan vida con áreas que tal vez hasta hoy no estaba viendo. Madres de Reforma tiene que parir espiritualmente. Por esto no es cosa ni de mujeres ni de hombres, porque el parir espiritualmente tiene que ver con llamar a las cosas que no son como si fueran. Las cosas que todavía no están pasando como que son, porque hay visión, porque Dios dice, esto va a pasar, y le creo, y yo paro en oración. Por eso hay varones que están participando muy activamente, porque dicen, ¿cómo madres van varones? No, porque esto tiene que ver con una convocatoria espiritual, de parir, ¿qué? Los propósitos de Dios. Primero para nuestras vidas personales, y después para nuestra familia, y después para la iglesia de Dios. Madre Reforma tiene que ver con parir los propósitos de Dios en esta tierra. Adelantos de cielo. ¿Cuántos se acuerdan del primer retiro? Hablamos de adelantos de cielo. Adelantar lo que está en el cielo a la tierra. Traer pedacitos de cielo para que la gente vea qué es lo que hay después. Traer de lo sobrenatural para que la gente entienda que las leyes naturales pueden ser quebradas. Traer de la mente de Dios para entender lo que viene cuando vayamos a su reino. Pero el reino, Él dice, anuncien que el reino ha llegado. Aquí. No hay que esperar después. El reino llegó aquí. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es la meta o propósito que tenemos como cristianos individualmente? ¿Cuál es la meta del cristiano? Hablen fuerte porque encima no veo, es verdad. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es el propósito? Ver cara a cara a Dios, dicen. ¿A quién bien? Ver cara a cara a Dios, o sea, ser salvo, llegar a su presencia. Es uno de los propósitos. Bien, ¿cuál es otro propósito del cristiano? No voy a decir lo que dice Ana porque ya me contestó la respuesta. ¿Quién más? ¿Cuál es la meta del cristiano individual, el propósito del cristiano? Ser como Jesús, ser como Cristo, dice la pastora Ana. La meta del propósito de todo cristiano, sin excepción, es que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. La salvación, por supuesto, pero que Cristo sea formado en nosotros, que la gente te vea y pueda ver Cristo. ¡Epa! Esa, dice la palabra, es la meta del cristiano. Que te vean y digan, oh, ¿quién es? ¿Antonio o Cristo? ¿Quién es? ¿Adriana o Cristo? ¿Quién es? ¿Melanie o Cristo? Y parece una meta muy lejana. El apóstol Pablo en Filipenses 3:2 dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo hacia la meta. Amén. Tenemos que entender que cuando Dios nos pone una meta, como también tiene que ver con la meta de iglesia, Él nos pone un norte, nos pone un rumbo, nos pone un lugar a donde tenemos que apuntar e ir con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. La imagen de Cristo es el norte y no es menos que eso. No se conformen con menos de eso, porque el que se conforma con menos de eso pasa a ser un religioso.
¿Por qué un religioso? Porque según a donde estemos, en cada iglesia, en cada lugar, en cada pastor, cada ciudad, cada país, van a ponerte un montón de reglas que significa que seas un buen cristiano. Entonces, en un lugar tenés que usar pantalones, en otro lugar tenés que levantar las manos, en el otro tenés que usar una pollera de determinado tipo, o tenés que cantar bajito, o tenés que cantar fuerte. Y empezamos a sujetarnos a reglas. Y no es esto, es imagen de Cristo. El propósito es llegar a ser como Cristo, aunque todos sabemos que acá no lo vamos a alcanzar todavía, pero seguimos hacia la meta. ¿Amén? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? A ver, ¿quién me dice esto? Hoy los estoy haciendo pensar mucho para viernes a la noche. Los veo así, medio que encima con la oscuridad. Que todos sean salvos. ¿Qué más? Anunciar las buenas nuevas. Sí, ¿qué más? Traer el reino. Bien, traer el reino a la tierra. Anunciar que el reino ha llegado. ¿Qué más? Bien, discipular, enseñar, hacer discípulos. Miren lo que dice Marcos 16, 15 al 18. No sé si lo tenés. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo lo dice de otra manera, 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá se agrega discipulado. Se agrega enseñar todos los principios, todas las cosas. Y cuando yo leía esto, comencé a ver que el propósito de la iglesia, más allá de predicar la palabra, de enseñar que Él salva, es discipular. Tiene que ver con enseñar hasta lo último de la tierra los principios del reino de Dios. Y los principios son los que rigen nuestras vidas. Los principios son las creencias que van a determinar cómo sentimos y son las creencias que van a determinar cómo actuamos. Si nosotros ponemos en primer lugar a Jesucristo, el príncipe de paz, todos los principios de Él, esa verdad va a estar instalada en nuestra mente, va a estar guardada en nuestro corazón y vamos a accionar acorde a esos principios. Entonces, el príncipe de paz tiene la autoridad legal en nuestra vida. Mucho se habla de, y vamos a hablar el sábado de la noche, de los principados territoriales. Y muchas veces, durante años, y así me lo enseñaron a mí, había que orar mucho, gritar bastante, hacer caminatas y atar espiritualmente lugares, que no estoy diciendo que eso no se tenga que hacer, pero había cosas que yo todavía no había entendido. Este año, cuando fuimos con mi esposo a Namibia, África, y fuimos invitados, y una de las cosas para las cuales me había invitado el misionero era para dar un curso, talleres y trabajar con el tema de liberación en las tribus del norte de Namibia. Ya hacía 4 años y se dio finalmente, fuimos. Y fue como que se me quemaron todos los papeles. Todos los papeles. Yo, curso de liberación. ¿Cuántos tomaron conmigo curso de liberación? Mañana va a haber uno que les va a servir, que es excelente, sirve. Pero ahí no me funcionaba nada. Porque, claro, se liberaban y a los 10 minutos estaban otra vez. Y el tema era que su cultura ancestral tenía como cultura, como principio, el consultar a los ancestros. Y para ellos eso era cultural. Me daba cuenta que podíamos orar, que podíamos atar, que podíamos muchas cosas, pero hasta que esas personas no tuvieran los principios del reino en su mente, quebraran las fortalezas, era muy difícil que ellos puedan experimentar el reino en la tierra. Amén. Y esto pasa para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que evaluar y ver qué principios están rigiendo
nuestra mente? ¿Qué principios son los que están gobernando nuestro caminar, nuestro andar? Y se van a dar cuenta que en muchas áreas todavía hay principios del reino que no están actuando. Una de las cosas que vamos a hacer mañana en los talleres tiene que ver con esto, con poder ver lo que aún no veo, con poder registrar qué áreas de mi vida no están ordenadas y qué áreas necesito plantear, cambiar de mí mismo, de otro, de mis relaciones. Por eso es entendidos en los tiempos personales, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Y ahí nos topamos con otro propósito de la iglesia, más allá de lo que hablaba el pastor. Hay un tema más complejo a resolver. Miren, Jesús cuando ya estaba 3 años caminando, estando con sus discípulos, les enseñaba, oraba, los enviaba, ya faltaba nada, estaba por subir a la cruz. Y él ahí hizo una oración de intercesión por ustedes y por mí. Porque parece que para él era muy importante un tema que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la unidad. Jesús podría haber orado por muchas cosas, sin embargo, el tema central de su oración, en Juan 17, del 20 al 23, es la unidad. Es la unidad. En este año viajamos bastante y eso abre la cabeza porque uno comienza a encontrarse con hermanos de toda raza, color, credo, cultura, de todos los colores. Y el mismo espíritu está gobernando en ellos cuando son creyentes. Hay un espíritu que está, y nos ha sucedido de hablar en lenguas con una persona en otro idioma, que uno dice, ¿cómo es? Es que es un mismo espíritu que está operando en ellos, en vos, en mí. Y es lo que el Padre le da mucha importancia. Dice, mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Dice, la gloria que me diste, otras traducciones dice, el poder que me diste, yo los he dado para que sean uno, y así como nosotros somos uno. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? La unidad. Es un tema porque como seres humanos vivimos trabajando para dividir. Vivimos trabajando para decir, yo pertenezco acá, vos perteneces ahí. Miren, cuando yo era adolescente, y ahora pasa lo mismo, aunque ya pasaron muchos años, me acuerdo que en determinadas zonas, yo era de zona norte en aquel tiempo, y había como códigos de pertenecer, ¿no? Entonces era como que había códigos, había que vestirse con determinados colores, no se podía decir rojo, había que decir colorado, o sea, cantidad de cosas que eran códigos internos de esa zona para que se den cuenta que pertenecía. Y nunca me voy a olvidar cuando amigos míos de la adolescencia decían, no, ya nos están copiando los códigos, tenemos que armar nuevos. Y de verdad, porque había otros que querían pertenecer y trataban de aprenderse los códigos y de repetir la manera de vestir, la manera de hablar, de determinado grupo que ellos admiraban. Es muy natural en el ser humano esto. Y pasa dentro de la iglesia. Y pasa con los lenguajes. Y pasa con personas que necesitan, de alguna manera, sentir que pertenecen y necesitan una seguridad. Porque el trabajar en unidad y en reforma no es seguro. Porque continuamente van a ser cuestionadas tus creencias, van a ser cuestionadas las maneras que habías aprendido las cosas. Porque Dios tiene una mente mucho más amplia que la nuestra. Mucho más amplia. Lo que pasa es que, ¿qué necesitamos? Saber que si esto es de esta manera hoy, mañana sea de la misma manera. Eso me da seguridad, pero Dios no es así. Dice que el espíritu va, no se sabe dónde viene y a dónde va. Y nosotros queremos atrapar al espíritu continuamente, arreglarlo, ponerle estructuras y decir, bueno, acá te moves, de esta forma te moves, de esta manera que yo conozco. Y estos que se manejan de una manera que es distinta,
No sé a qué espíritu pertenecen. ¿Lo viste? Canta. Cada vez que el Señor me va llevando a congregaciones diferentes, con bases diferentes, cada día aprendo más, que tengo mucho para aprender de cada hermano. Y que cuando veo cosas que chocan a mi estructura, sé que está chocando con mi estructura, no tiene que ver con Dios. Amén. Aprender a caminar en unidad implica madurar, implica tener flexibilidad y no a doctrinas cerradas. Estoy hablando a las formas, a las estructuras, ver qué es lo que aprendí y si eso está en la palabra o no. Miren, el otro día estaba dando una clase en un seminario y había un alumno preguntón que me encantan a mí. Ahí me decía, uy, qué plomo ese que... No, me encanta. Me encanta que pregunten mucho, porque el que pregunta está preparado para escuchar. Preguntó, yo respondí. Y en un momento, él me hace una pregunta con respecto a un tema que tenía que ver con algo de la sexualidad, cosas que habían enseñado con respecto al matrimonio, con respecto a la masturbación y otros temas. Y simplemente fue decir, ¿qué te enseñaron? Bien. ¿Qué dice la Biblia? Cri, cri. Entonces había 4 o 5, uno que... ¿Qué dice la Biblia? ¿Está en la Biblia? ¿Hay algo que se refiere a esto en la Biblia? Entonces nos encanta armar reglas en esos espacios que la Biblia no habla. Es importante comenzar a quebrar barreras y comenzar a preguntarnos, ¿qué habla la palabra de esto? Volver a la palabra viva y al Espíritu Santo que esté continuamente enseñándonos para que nos revele cómo entender e interpretar la palabra. Amén. Para lograr unidad es necesario ser entendidos. Es muy difícil que se logre unidad en la iglesia si no aprendemos que no sabemos nada. Si no aprendemos que tenemos que aprender del otro y que la gracia que me da a mí va a ser complementada por la gracia que le dé al otro. La multiforme gracia es la visión reformista. Es la visión, multiforme gracia. Vos con tu gracia, vos con la tuya, yo con la mía. Y te respeto, porque claro, el evangelista va a decir continuamente, hay que evangelizar, la gente se pierde y va a llorar y va a ser efusivo. Va a decir, por favor, este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Por qué tan así? Y el maestro va a venir con su palabra. Y el profeta va a estar medio volando y va y viene y dice, che, esta gente, por favor. Y es importante reconocer las gracias que Dios está dando y da al cuerpo. Los pastores que siempre guardan el rebaño y cuidan. Entonces, todas esas gracias se complementan. Entonces, vienen los profetas y dicen, bueno, vamos para acá y hagamos esto. Y yo vi una visión y entonces, y los pastores, cuidado. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Qué pasa con esto? Cuidado, la gente. Porque ellos tienen la gracia de guardar la comida que se le da al rebaño. Y los que están con dones proféticos tienen la gracia para abrir territorios nuevos y para desafiarlos a crecer. Cada gracia tiene una función y cada una es importante. Madres de Reforma tiene como llamado entrenar y discernir para construir en este tiempo de transición de la iglesia puentes entre las distintas gracias, entre los distintos ministerios. Es una plataforma que no pertenece a una iglesia, pero que se junta hueso con hueso, que sientan el llamado de Dios a unificar y armar equipos con todas las gracias. Y no bajo una sola denominación, sino como iglesia de Cristo. Amén. Intercesores que puedan cargar con lo que Dios está pidiendo y no solamente con los temas locales. Es importante cada iglesia local, el pastor de cada iglesia local. Estamos llamados a pastorear en nuestras iglesias locales, pero hay cosas que solamente vamos a lograr en unidad. Amén.
Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que es conforme a la plena estatura de Cristo. Miren lo que dice el 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por doctrina. Cuando uno lee y vuelve a leer Efesios 4, se da cuenta que el diseño de Dios para la iglesia es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Él puso distintos ministerios, distintas gracias, y cada uno tiene que trabajar para hacerlos crecer, para llevarlos a madurez. Y fíjense que dice, para que no sean como niños. ¿Qué piensan que sucede cuando algunos de estos ministerios que Dios diseñó no están en funcionamiento en la iglesia? ¿Qué puede pasar? Cualquiera de ellos. Hay un desequilibrio, ¿qué más? Menos nutrientes, bien, es una alimentación más escasa, ¿qué más? No es completo, no es completo. ¿Y qué más puede pasar? ¿Qué es lo que habla específicamente del crecimiento? No van a ser edificados al diseño, la madurez. Cada ministerio, cada gracia lleva al cuerpo y a los santos a alcanzar un entendimiento en un área determinada. Hay un nutriente que falta, pero trabajar juntos es cuestión de madurez también. Así que yo sé que hay mucha gente acá con ministerio y sé que es más fácil trabajar solo que acompañado, pero Dios nos está llamando a trabajar en redes de paternidades, inclusive de varias generaciones juntas, para que podamos nutrirnos los unos de los otros y que nuestras congregaciones estén bien alimentadas. Amén. Entendidos en los tiempos, tribu de Isaacar. No sé si tenés el versículo. Primera de Crónicas 12:32. Miren, hace unos años atrás, junto con el rema de Madres de Reforma, que dice, no hallo en mi pueblo quien gobierne con autoridad los territorios, ni quienes anuncian los beneficios de mi venida. Y el concepto de parir la lluvia, que esto vamos a hablarlo el sábado, porque esto ya se dio a luz, se está dando a luz. Y les voy a contar el sábado que años caminando, viendo al invisible. Vayan para allá, vamos para allá. Y durante años el ayuno de Daniel. ¿Cuántos hicieron el ayuno de Daniel? De guerra territorial. Y decíamos, pero el ayuno de Daniel, si somos un grupito acá que oramos por todo el territorio, teníamos que dar a luz un tiempo de unidad. Porque el gobierno del territorio es en unidad. La iglesia unida orando, la iglesia unida clamando, la iglesia mostrando a Cristo. Y este tiempo viene, y este tiempo ha comenzado en Latinoamérica y en América Latina. Así que vamos a ir del norte al sur, vamos a verlo ahí, el sábado a la noche. Primera de Crónicas 12:32. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Junto con el rema anterior, el Señor nos hablaba a varios de nosotros. Quiero que sean Isaacar, como los de Isaacar. Y les confieso que yo decía, ¿qué? No me habían enseñado de esa tribu. No tengo tanto como hay algunos maestros de teología que deben estar diciendo, ¿cómo no sabías que? No sabía. Y cuando empiezo a investigar, encuentro este versículo que tiene que ver con entendidos en los tiempos. ¿Qué es un entendido en los tiempos? Miren que esta tribu, miren qué casualidad. Hubo 2 gobernantes en Israel que los convocaron a la tribu de Isaacar para gobernar con ellos. Una fue Débora y otro fue David. Ellos convocaron a la tribu de Isaacar
para que les dijo, vengan con su gracia, vengan a gobernar conmigo porque necesito entender cuáles son las situaciones que están pasando para el pueblo. Tiene que ver con lo social, con lo político, tiene que ver con las estrategias, porque el entendido discierne el bien del mal, discierne lo bueno de lo malo, discierne lo que va a venir, discierne cuáles son los orígenes espirituales de lo que está sucediendo, discierne para dónde va algo y dónde puede terminar, proyecta, tiene visión de proyección. Así era la tribu de Isaacar, una tribu que podía ver la realidad de todo su pueblo, de los gobernantes, de los países vecinos, y decir, el Señor nos habla que vayamos por acá, que vayamos por acá. Y muchas veces las estrategias de Dios son muy distintas a las humanas. Es muy distinto a lo que haríamos, es muy distinto. Por eso es importante ser entendidos. La palabra entendidos está 38 veces en el Antiguo Testamento y implica tener discernimiento. Son gente con discernimiento. Y eso lo da el Espíritu. Cuando uno lo busca, y lo busca, de verdad, no eran solamente personas inteligentes, sino sabias. Tenían que ver con revelación, tenían que ver con entender todo lo que iba a venir y que Dios los guiara. Cuando Jesús habla en Mateo 16:1 a los fariseos, los llamó hipócritas. ¿Y por qué ser entendidos? Tenemos que entender que es importante. Porque Jesús mismo se tomó el trabajo de agarrar a los religiosos de la época y decirles, ustedes pueden reconocer las señales del cielo, si va a venir lluvia, si no va a venir lluvia, pero no están pudiendo entender las señales de los tiempos, hipócritas. Después les dijo, ciegos, guías de ciegos. Porque el que no ve las señales de los tiempos, el que no entiende lo que pasa en la sociedad, nunca va a poder ofrecer al mundo, que dice que Dios amó al mundo y mandó a su Hijo. Si Él lo amó, nosotros también tenemos que amar al mundo. Y mandó a su Hijo para que nadie se pierda. Si nosotros no tenemos entendimiento como iglesia, siempre vamos atrás y no hacemos estrategias que funcionen para el tiempo en que estamos caminando. La unción de Isaacar, de los entendidos, tiene que ver con gente que comienza a discernir las estrategias. Y no solamente que enseña y estudia la palabra, sino que fluye en una unción profética, no solamente predictiva, sino ya interpretativa. ¿Me van siguiendo? La unción de Isaacar es una unción profética como otras, pero tiene características que no tienen otras, porque tiene un tipo de unción interpretativa. Y les voy a dar ejemplos de esto. ¿Por qué digo que interpretativa? Ustedes saben que, y vamos a trabajar mucho eso mañana a la mañana, vieron que la Biblia habla de fortalezas mentales. ¿Cuántos conocen lo que son fortalezas mentales? Bien. Las fortalezas mentales, depende de la ciencia que la estudie, les puede llamar de distintas maneras. Algunos le llaman modelos mentales, otros le llaman paradigmas, otros tienen distintos nombres, pero serían conjunto de creencias, unas agarradas con otras, que forman una forma de pensamiento, un modelo mental. A través de eso, nosotros vemos la realidad. Nosotros interpretamos la realidad a través de estos modelos mentales. Entonces, no sé a cuántos les pasó, pero yo, cuando me quedo embarazada de mi primer hijo, hasta ese momento era paradigma de soltera o casada, pero sin hijos, ¿sí? Y cuando me quedo embarazada de mi primer hijo, Matías, empecé a caminar por la calle y de golpe veía un montón de embarazadas. ¿A cuántas les pasó eso? ¡Oh! Estaba todo el mundo embarazado. De golpe decía, ¡oh! Este local entraba, ¿es nuevo? No, estamos hace 10 años, señora. De ropa de bebé. Pasé 800 veces por ahí. Pero ¿cómo no lo vi? Bueno, y lo mismo, cuando te agarra hambre, ¿no viste que empezás a ver todas las roticerías? Las panaderías te llaman, la factura. Todo porque estás con una necesidad, porque estás en un pensamiento, estás en un paradigma, ¿sí?
De esta manera está comprobado en neurociencias que nosotros vamos tomando los hechos de la realidad para confirmar nuestro propio paradigma. ¡Epa! Entonces, si yo creo que acá, vamos a decir esto, hay más hombres que mujeres, y lo creo de verdad, yo voy a focalizar en cada varón. Digo, che, ¿cuántos son, ¿cuántos hombres? Porque la selección de los datos, de los hechos, tiene que ver con el paradigma de cada uno. Y así también la interpretación. Fíjense que esto le pasó a los apóstoles. Imagínense que Pedro estuvo 3 años caminando al lado de Jesús. ¿Cuántos años? ¿Qué dijo de Pedro Jesús? Que era como, aparte de ser una piedra, tuvo la revelación. Él tuvo una revelación. Él fue un apóstol. Para la Iglesia Católica, para muchos, bueno, fue como la piedra fundamental en aquel momento. Y 3 años caminando con Jesús y leyó, escuchó todo lo que ustedes y yo leemos en el Evangelio. ¿Ok? ¿A ustedes les queda claro leyendo en el Evangelio que la salvación es para todos? Está clarísimo. Jesús habla 1, 2 veces, habla y habla. Bueno, Pedro nunca entendió eso, nunca lo entendió, nunca lo vio. Porque él, desde que nació, le enseñaron que el pueblo judío, de ahí iban a ser el Salvador, y la salvación era para los judíos. 3 años caminando con Jesús. Y su paradigma hizo que él no escuchara nada de la salvación para los gentiles. ¿Ven lo fuerte que puede ser un paradigma? Tuvo que pasar algo para quebrar, un hecho que quebrara esto que Pablo se contaba. Y esto fue cuando vino el Espíritu Santo sobre Cornelio. Dijo, ¿qué? Es un hecho. Hay un hecho que va contrario a lo que yo creo. Vino y este es el Espíritu Santo. Pero a mí me enseñaron que no. Yo aprendí que no. Y ahí viene todo un conflicto de quiebre de mis estructuras religiosas. Porque la estructura que estaba teniendo Pedro tenía que ver con lo que los religiosos de la época le habían enseñado. 3 años de caminar con Jesús, seguía intacta. Y vino Pablo y lo confrontó. Y esto se ve continuamente. ¿Qué es la unción de Isacar? ¿Qué tiene que ver con lo profético? Tiene que ver con poder reinterpretar acorde al tiempo la Escritura. Tiene que ver con tomar la palabra y que el Espíritu Santo revele cómo vamos a caminar y qué cosas ya no son como pensábamos. Y basta ir a la historia, simplemente. Hay épocas donde la reforma era, bueno, nosotros creemos que el don de profecía no existe. Sí, nosotros sí que existe. No, nosotros que hay que levantar la mano. No, nosotros que... Son paradigmas que atentan contra el propósito de unidad de la iglesia. Atenta con que el mundo crea. ¿No vale la pena quebrar? ¿No vale la pena empezar a caminar hacia una libertad de mente, de espíritu y de corazón? Es el tiempo que el Señor está llamando estas funciones y tiene que ver con entendimiento. Y no estoy hablando de salir de la doctrina. Estoy hablando de profundizar en la palabra, en lo que está escrito y plantearnos lo que aprendimos a través de estructuras que agregaron o modificaron cosas de lo que está escrito. Miren, muchas veces nos decimos, ¿cómo puede ser que iglesias hermanas entraron en cosas como las indulgencias plenarias en su época? Y en esta época, mucha parte de la iglesia se está prostituyendo. Hay mucha gente que está pactando y vendiendo la bendición de Dios. Están enseñando evangelios que no tienen que ver con la doctrina bíblica. Y sin embargo, no nos estamos escandalizando. Tenemos que empezar a ver
y a discernir espiritualmente lo que está sucediendo. Leyes espirituales. El trabajar con todas las gracias nos lleva a aumentar la madurez para poder trabajar en mi vida. Y esto es lo que nos está llamando en este tiempo. El sábado vamos a explicar todas las estrategias que tienen que ver con esto, que Dios está bajando a la gente que quiere escuchar, que no quiere hacer las cosas a su propia conveniencia, sino que quieren hacer lo que Dios quiere. Cuando uno busca hacer su voluntad, Él muestra, Él responde, porque está anhelando una iglesia que sea la novia que Él viene a buscar. No una novia que se prostituye, no una novia que no escucha, no una novia sorda, no una novia ciega. Está viniendo a buscar la novia que Él está preparando a través de su Espíritu Santo. Amén. Volver a los principios del reino, volver a los diseños de iglesia, volver al diseño de familia. Esta es una de las cosas que tienen que ver con el entendimiento de los tiempos. Viene hablando mucho de volver al diseño de familia. De familia, primero en nuestras casas, de altares familiares, de volver a este diseño de hombre-mujer, de volver a plantearnos este tema de la familia. Y hace un tiempo me dio una palabra que era: necesito que se levanten padres y madres, que los amen y no abusen de ellos. Estaba hablando de las naciones, de la gente, de la iglesia. Necesito que se levanten padres y madres que los amen y no abusen de ellos, que sean de guía confiable, que unan las brechas generacionales y raciales, ni políticos ni caudillos. Se necesitan padres y madres que enseñen e imparten los principios del reino, los diseños de individuo, familia y nación. ¿Y por qué digo padres y madres? Porque vienen con el diseño de él. Porque un padre no es lo mismo que un jefe. La paternidad y la maternidad espiritual tiene que ver con un corazón. La paternidad y la maternidad espiritual tiene que ver con engendrar espiritualmente. Como decía Pablo, tengo dolores de parto hasta que Cristo se ha engendrado en ustedes. No es una paternidad por internet. No es una paternidad que no te corrige. Está bueno alimentarse con cosas que a veces uno escucha, porque son válidas, son buenas. Pero eso no es paternidad espiritual, gente. Se necesitan pastores, pastoras, padres, madres, que ayuden a caminar, que enseñen principios de reino, que te digan en qué te estás corriendo de tu lugar. Porque siempre necesitamos alguien que nos hable y nos diga lo que no podemos ver. Miren, este año estábamos yendo a Córdoba, estábamos en la casa estábamos con el equipo de Toma tu Lugar, y en un momento yo sentí alguna palabra para darle a la familia Brunet, y bien era, y a los 3 minutos el Señor le dio una palabra de exhortación para mí. Dije, no puede ser. Y Él me dijo algo que me hizo realmente terminar de entender. Y me dice, no, que no estás entendiendo. Mi punto ciego lo ves vos, tu punto ciego lo veo yo. Y no les estoy hablando de gente, en el caso de ellos, sin trayectoria, sin escuchar la voz de Dios. La revelación no lo es todo. Hay un diseño de familia, hay un diseño de iglesia, hay un diseño de paternidades y maternidades que tienen que estar en funcionamiento para que la revelación, para que lo profético, para que todo pueda fluir de una manera ordenada. Porque dependemos los unos de los otros en amor. La persona que puede escuchar a un par o que puede sujetarse a una paternidad espiritual tiene el corazón humilde. Y dice, la soberbia viene antes de la caída. Porque hay tantas cosas de nosotros que no vemos. A veces hay gente que me dice, ay no, pero bueno, si a vos Dios te habla. Digo, sí, no, pero ¿cuántas cosas? Yo necesito que ustedes me hablen, me digan lo que ven. Siempre les digo, decime lo que ves.
¿Qué ves? ¿Qué ves? Gente que le doy autoridad porque es confiable para mí. Tenés que tener gente confiable a tu alrededor que pueda decirte lo que ve. Padres y madres. Nos viene hablando ya hace un tiempo de América, pero no solamente América, del tema de la orfandad. ¿Cuántos escucharon hablar del tema de la orfandad? De esclavitud y de orfandad. Esa es una de las cosas que el Señor viene marcando que hay que quebrar en América, en la sociedad americana. Ahora, de América Norte a Sur. Y yo al principio no lo entendía demasiado. Yo decía, bueno, pues tenemos a Padre, el Padre Dios, y tenemos que entender que somos sus hijos. Pero el Señor me hizo entender esto a través de una situación, la cual unos hijos espirituales de muchos años de estar con nosotros, el Señor les marcó y nos marcó que tenían que estar yendo a otro lugar a servir. Situación muy dolorosa para nosotros, porque eran 17, 18 años que venían y vienen con nosotros, muy amigos, muy amigos. Y ante el dolor, que los pastores me van a entender, de alguien que querés mucho y que tenés que soltar, yo decía, bueno, entonces Dios, no sé si yo vuelvo a involucrarme tanto con la gente. ¿A cuántos les pasó eso, pastoreando? No sé si me tengo que involucrar tanto, porque termino sufriendo, ¿no? Y ahí el Señor me habla clarito, que yo los puse dentro de mi familia y que gracias a que yo puse a esta gente como de mi familia, ellos formaron imagen de padre y de madre que no tenían. Y aprendieron el amor de Dios, de padre y de madre, a través de esta relación. Y luego me lo confirman porque uno de ellos me lo habla. Necesitaron padres y madres espirituales. Necesitamos paternidad y maternidad para formar en nosotros aquellas cosas que tal vez tuvimos malos referentes o no tuvimos. Y para poder conocer el amor de Dios y tenerlo como padre, Él muchas veces usa en la iglesia padres, madres sustitutas, familias que acompañan y entran en el diseño. Miren lo que dice en el versículo. Esperen que ahora vamos a ir ahí, vamos a ir después ahí. Bien, paternidad y maternidad espiritual, para que no sean huérfanos. En Efesios 4:8, que es muy conocido, dice, Jesús ascendió y llevó cautiva la cautividad. Este es el versículo conocido que muchas veces tiene que ver con la victoria total de Satanás. ¿Alguno se dio cuenta que está escrito en otra letra? Yo hasta ese día no me di cuenta. Van a ver que vienen, Efesios 4, y cuando llega al 4:8, la mayoría de las versiones tiene como otra letrita. Y opa, ¿y por qué tiene otra letrita? Porque es una referencia al Antiguo Testamento, a un salmo. Y en ese salmo, miren lo que dice. ¿Lo tenés? Aguántenme que lo voy a buscar. Miren, muchos años me dijeron que tenía que no usar papeles y usar tablet. Pero en la tablet no puedo subrayar de la manera que sé y me puedo llegar a perder. Bien. Dice, Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. En otra versión, si me buscas otra versión, dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas, y dice en su morada santa, Dios pone en familias a los solitarios. Dios pone en familia a los solitarios. ¿Y por qué hace esto? Porque Dios necesita que tengamos y entremos en un diseño de familia, de iglesia. ¿Amén? Y ahí fui entendiendo que entrar en el diseño de Dios, de iglesia y de familia, quiebra la orfandad, quiebra la esclavitud, porque primero tiene que trabajar en nuestro paradigma. Primero tiene que quebrarse en nuestro paradigma, lo que luego vamos a poder quebrar espiritualmente. Necesitamos entender esta paternidad de Dios, la paternidad. Y Él dice que pone
en familias. Y es hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo lo que Él hace con este tiempo. Tiempo de volver al diseño de familia. Vamos a proclamar el sábado a la noche mucho que tiene que ver con esto y declarar cómo volvemos como sociedad al diseño de familia. En América, con el tema de la orfandad y la esclavitud, que vamos a orar también el sábado, es algo que tiene a nuestra sociedad latinoamericana muy fuerte. Somos una sociedad donde la paternidad está muy desdibujada. Hay muchos temas con el rol del varón, hay muchos temas con el rol de la mujer, hay muchas cosas que vamos a estar también trabajando mañana en los talleres, que nos va a ayudar a entender por qué las cosas se están desordenando de lo que es el diseño de Dios, de la manera que se está desordenando. Y necesitamos volver al diseño de Dios para que las cosas funcionen, para que las cosas tengan un norte, para que la iglesia pueda resplandecer. Bien, tiempo de principio de dolores. Algunos ya estuvieron viendo esto, voy a estar terminando. Tiempo de principios de dolores. La creación gime. Estuvimos viendo, y los que suben a Madres de Reforma en las páginas, hay reuniones de septiembre, de octubre, hay reuniones de julio, donde el Señor estuvo hablando a todo el grupo de intercesión de distintas iglesias también, que la tierra gime, y gime con dolores de parto para ver la manifestación de los hijos de Dios. Y en este tiempo que la tierra gime, tiene que ver con dos cosas. Los dolores de parto tiene que ver primeramente con un tratamiento para el mundo, porque la gente, ante todo esto que sucede, que los terremotos salen de las líneas, que las cosas quiebran las seguridades, los ciclones, todo lo que estuvo pasando, si entran en la reunión van a poder ver concretamente qué es lo que el Señor estuvo hablando de este tiempo de juicio sobre la humanidad, de que hay niveles de corrupción que Él ya no tolera, y la gente va a comenzar a mirar al cielo y a buscar respuestas, porque no están entendiendo lo que pasa. Y la iglesia puede dar respuesta. La iglesia está a la altura de todo lo que está sucediendo. Estas grietas, esto que se abre, esto que la tierra gime con dolores de parto, para ver la manifestación de los hijos de Dios, tiene que ver con que nosotros también estamos en un tiempo de dolores de parto. En un tiempo de dolores de parto, de dar a luz todo lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros, como personas, como familias, como iglesia. Es la tierra gime, la tierra gime, porque vamos a llegar a la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de abrir las profundidades de nuestro corazón, porque hay cautividades que todavía no dejan que manifestemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo donde mucho del oculto va a salir a luz. Mucho del oculto va a salir a luz. Y en este retiro va a pasar mucho de esto. Porque hay profundidades del corazón que no estamos viendo y que no estamos entendiendo y que están trayendo consecuencias, creencias que aunque no tengamos conscientes, están manejando nuestras acciones y nos hace ser incoherentes ante la sociedad. Porque decimos una cosa, pero accionamos de otra manera. Así que los vamos a invitar a esto. Fíjense lo que decía el Salmo 19:12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos que no estoy consciente. Amén. Por esto es un desafío entrar en un diseño nuevo. Y este diseño tiene que ver con un diseño de Dios. No es nuevo, pero tal vez es nuevo para nosotros, porque hasta ahora, como Pedro, no lo entendíamos. Porque estamos siguiendo un diseño que venimos repitiendo de generación en generación, que es como nos enseñaron que teníamos que hacer iglesia. Nos enseñaron que teníamos que hacer de cristianos de tal o cual manera. Miren, el Señor me hablaba mucho del tema de los sistemas y me decía, han creado
como iglesia un sistema, el sistema eclesiástico, el sistema religioso. Entonces, vos pasás del sistema del mundo al sistema religioso. Y no los estoy llamando a eso. La única manera de modificar un sistema es desde dentro del sistema. Amén. La única manera de modificar un sistema es desde dentro del sistema. Tiempo donde se levantan Daniel y José, gente con un ministerio radical, pero primero viene una purificación fuerte, porque tenemos que estar fuertes para poder entrar en el sistema y modificar sistema. La gente se está perdiendo, pero hay millones de personas que nunca van a entrar a una iglesia evangélica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Santificarse, descontaminarse como hizo Daniel, como hizo José. Por eso vamos a un ayuno luego de este retiro, para trabajar una descontaminación de todo lo que Babilonia significa, no solamente de alimento, porque solamente la gente radical que se descontamina puede entrar al sistema y producir reforma. Amén. Necesitamos reformistas en los medios de comunicación, necesitamos reformistas en las leyes, necesitamos reformistas en todos los ámbitos de entretenimiento, necesitamos gente que lleve los principios del reino hasta lo último de la tierra. Reforma, entendidos en los tiempos, ser como la tribu de Isaacar. Miren, no es multitudinaria la tribu de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y su gente. No era multitudinaria, pero era estratégica. Era estratégica. Dios está llamando a minorías estratégicas, a minorías que estén siendo y escuchando para provocar transformaciones. Dios está llamando a un tiempo de minorías proféticas que van a armar estrategia para todo el cuerpo de Cristo. Los invito a ponerse en pie. Y los músicos pueden pasar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Templos de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio, se levantaba un altar. Y en la Biblia, no voy a hacer un estudio de esto ahora, hay distintos tipos de altares que fueron levantados con distintos objetivos, algunos de recordatorio. Pero hablan que el tercer altar que hizo Abraham, que fue en el que ofreció a su hijo, era un altar de alabanza, porque él presentó sacrificio, presentó lo que más amaba, estaba dispuesto a morir a lo que más amaba, a entregarlo todo. Y en este tiempo, hablando con los intercesores y la gente del equipo que mañana voy a presentar, hay videos, los van a saludar, vamos a ensamblar algo muy del espíritu, muy lindo que está pasando. Continuamente nos habla de altares. Hay gente que no entiende y dice, bueno, ahí se hace un altar en Plaza de Mayo, se hace un altar, es como un tema de música, creen que es como un espectáculo musical, un evento. Y ese no es el espíritu de lo que se hace. Porque estamos entendiendo que cuando uno se pone en el altar como sacrificio vivo y muere a uno mismo, y ahora voy a decir en qué, muere a uno mismo, que escuchamos desde el comienzo, morir a uno mismo,
Dios manda fuego, porque hay sacrificio en el altar. Dios manda el fuego. Él toma ese sacrificio y viene poder de Dios. A mayor muerte, mayor unción, mayor apertura del cielo. Son leyes espirituales que tenemos que entender. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, el cual clamamos, Abba, Padre. Proclamamos que todo espíritu de esclavitud es echado fuera de nosotros, toda orfandad de corazón, todo desamparo, toda injusticia. Vamos a ponernos hoy. Los invito, miren, está oscuro, así que pueden salir de sus sillas, se pueden ir a los costados, pueden separarse. Y los invito a tomarse un tiempo tranquilo, vamos a cantar muy bajito. Un tiempo de concentrarse en el Espíritu Santo. Decir, Señor, me vine acá y hay cosas que no entiendo, hay cosas que no veo. Pero yo quiero ponerlo como un sacrificio vivo en el altar hoy. Quiero que no haya nada que obstaculice lo que vos quieras hacer, tus planes para mí. Quiero que tu espíritu de vida, Señor, quiebre lo que no es y me constituya lo que tengo que ser. Un sacrificio vivo. Un sacrificio. ¿Y saben qué es eso? No tener plan. Y no estoy hablando de no tener anhelos o sueños. Estoy hablando de estar dispuesto hasta que el sueño más importante que vos tengas y que quieras, puedas decir, mira, si no es tuyo, si vos querés otra cosa, acá, lo pongo en el altar. Eso hago todos los años con Madres de Reforma. Todos los años con este movimiento. Que hasta ahora estamos haciendo esto, mañana no sé. Porque está todo el tiempo en el altar. Porque no es nada que pertenezca a ninguno de nosotros, sino que le pertenece. Padre Santo, Padre Santo.